según el sistema globalmente armonizado pues que vamos a revisar entonces en el curso. Voy a enfocarme en este aspecto, en peligros para el medio ambiente acuático. Entonces, frente a esa clasificación, ellos plantean 4, vamos a revisar estas 4 antes de mirar los hidrocarburos. Una sería la toxicidad acuática aguda, toxicidad acuática crónica, el potencial de bioacumulación y degradación. Hay que tener en cuenta que hoy, como es prácticamente la primera clase, entonces, y como les planteé yo a ustedes el ejercicio de este curso, vamos a ver entonces algunas definiciones, pero la idea será que en el segundo corte yo nuevamente les siga hablando de estos conceptos y hagamos un taller de realmente cómo calcular estas toxicidades, ¿no? O al menos algunas, ¿no? Ese sería como el ejercicio del curso, para que ustedes aprendan a calcular algunas de estas toxicidades. Entonces, en el caso, por ejemplo, de toxicidad acuática aguda, ¿sí? Que es la primera que está acá, leemos aquí que se refiere a una propiedad intrínseca. Cuando se habla de una propiedad intrínseca, quiere decir que está relacionada con la materia, ¿sí? Con la característica intrínseca, una propiedad inherente, digamos, a la materia de esa sustancia. De ser nociva para un organismo cuando éste se expone a aquella durante un tiempo corto. Entonces, hoy vamos a aprender cuáles son las estrategias que se usan en toxicología, por ejemplo, el CL50, ¿cierto? Yo pensé que se había caído. El CL50, por ejemplo, en peces a una exposición de 96 horas. Entonces, esto es importante. Cuando hacen los experimentos, por lo menos en este caso acuático, está refiriendo a acuático, pero en principio, en cualquier experimento que se hace, para poder darle un valor no, para que esto sea verídico, este valor, el experimento tiene que hacerse a 96 horas. Si usted lo hace antes, no funciona, o sea, no puede establecer el CL50. Eso lo vamos a entender el próximo corte con más detalle. Por ejemplo, aquí pues establece para medio acuático el C50 en crustáceos a una exposición de 48 horas. Entonces aquí ya disminuye la exposición. Y en algas una exposición de 72 horas. Entonces es importante, digamos, si ustedes fueran a trabajar en toxicología, por ejemplo, en peces o en crustáceos o en algas, pues tendrían que hacer uso, digamos, de esta información y diseñar sus experimentos a las horas que sean ajustadas acá, ¿cierto? A las horas que sean ajustadas acá. La pregunta es, bueno, este es un ejemplo de cómo podría ser un registro de toma de datos, por ejemplo, cuando vamos a mirar una prueba de toxicidad aguda. Entonces, este es el caso del CD50. Entonces, mire, por ejemplo, esto sería el ejercicio que haríamos con calmita el próximo corte, donde nosotros tendríamos que hacer uso de una tabla de estas y calcular el valor, ¿cierto? Ahorita solamente se los estoy nombrando para que se den cuenta un poco en qué consiste. Pero la idea en qué es? La idea es que usted establece diferentes concentraciones, ¿sí? Diferentes concentraciones y hace un control. Un control es donde usted deja el organismo sin ningún tratamiento o sin ninguna sustancia que lo esté afectando, ¿no? Entonces, aquí se hace evaluación. Aquí, por ejemplo, se están contando cuántas sustancias, cuántos peces están muriendo. Entonces, tienen 4 peceras. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso se murió 1 para 20. En estos no se murió ninguno, por lo menos después de 6 horas, acá se murió 1, sigue muriéndose 1, y acá 24 sigue muriendo 1. Entonces, hay varias preguntas, digamos, que tendría uno que resolver cuando diseña este tipo de experimentos. Por ejemplo, ¿por qué 20? ¿Por qué 100? O sea, ¿quién dice que la relación o el intervalo, digamos, de concentraciones efectivas sería entre 20 y 100? ¿Sí? Entonces, esas son preguntas que uno tendría que resolver y entonces eso lo analizaremos en el segundo corte. Cuando yo vuelva y exponga, entonces revisamos un poco eso, a ver cómo podría de pronto ser esto. Y la otra pregunta tiene que ver entonces con el número de peceras, con el número de peces que están en cada ambiente, ¿cierto? Para yo poder tener un valor que sea significativo y yo poder encontrar un dato que sea de toxicidad, que sea verídico. Entonces, hoy lo que vamos a entender es entonces qué significa CL50. ¿Sí? ¿Qué significa CL50? Entonces, el CL50 me está hablando frente a veces se habla de dosis letal o concentración letal, 50, concentración letal, a veces en inglés puede ser dosis letal también, ¿cierto? Cuando le ponen la D, pero es el mismo valor. Lo importante es el significado, o sea, significa que la mitad de la muestra de la población, o sea, el 50% de una prueba en un animal específico,
en un periodo determinado, que es lo que les decía, las horas, dependiendo las horas que uno ajuste, dependiendo de la especie, muere a causa de la exposición a través de la inhalación o la respiración. Entonces, es la mitad de la población que está muriendo frente a una dosis de una sustancia que es tóxica. Entonces, aquí cabe esta pregunta. Bueno, entonces, si yo tengo frente a la letalidad de un valor de SL50, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será más letal? ¿Dosis bajas o dosis altas? Por Dosis ejemplo, altas. alta. Por ejemplo, yo tengo, voy a escribirlo en el chat. Yo tengo, por ejemplo, 5 miligramos. A veces lo escribimos así o lo escribimos de esta manera. Bueno, aquí no hay supraíndice. Sería así 5 miligramos litro a la menos 1, que se refiere a partes por millón. Pero en los artículos ustedes van a encontrar, no van a encontrar partes por millón. Casi no se usa de esa manera, sino que se usa así. O se usa microlitros, que aquí pues microlitros voy a poner la U porque no tengo el símbolo. En microgramos, perdón. Microgramos sería así, ¿cierto? Bueno, en el caso que fuera 5 miligramos, supongamos que 5 miligramos es la dosis letal, ¿sí? 5 miligramos por litro a la menos 1. Entonces, si yo le adiciono 3 miligramos a la población, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasa? Aumentaría el índice de letalidad. Aumenta el índice, disminuye, ok. Entonces, si yo digo, por ejemplo, nuevamente, si yo digo, por ejemplo, que 5 miligramos sobre litro, ¿cierto? Es la dosis letal por ejemplo, para la tilapia, ¿sí? Digamos, de fenol. Supongamos que es 5 miligramos por litro a la menos 1, la dosis letal 50 de la tilapia, del fenol, para la tilapia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Primero, ¿qué estoy diciendo ahí? Lo que quiere decir es que si uno le agrega más, es más nocivo o no, ¿cierto? Sí, pero primero, ¿qué estoy diciendo yo? Cuando digo, por ejemplo, que 5 miligramos por litro de la menos 1 es la dosis letal 50 O sea que de fenol. existe una mortandad, ¿no? Existe una mortandad de ¿cuánto? De 50, ¿no? ¿O qué? De Mayor a 50%. 50, ¿Cómo? mayor a 50, ¿no? Entonces, 50%. si es mayor al dato que yo acabo de decir, 5 miligramos por litro, quiere decir que podría aumentar la letalidad. Pero observen, aquí esto se vuelve una pregunta capciosa. ¿Qué significa una pregunta capciosa? Que no tiene una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque es que estos son datos estadísticos. ¿De acuerdo? O sea, no quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo el experimento. Entonces, aquí tengo los peces. ¿Sí? Entonces, miremos la pregunta. Si la dosis letal de 50 de una sustancia tóxica para los peces es de 3 microgramos, perdón. 3 microgramos. 3 microgramos por litro. Entonces, ¿cuántos peces morirían? Pero ahí tocaría también, no entra el tiempo, profe, la exposición. Sí, muy bien. Entonces, digamos que el experimento está hecho para el tiempo que recomienda la norma, ¿cierto? Para evaluar la dosis letal, muy bien. Entonces, ¿cuántos peces morirían? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos peces hay? 10. 10. Entonces, ¿cuántos morirían?
Seis. ¿Alguien dijo 6? ¿Quién dijo el otro? Que no le alcancé a escuchar. Yo digo 7, profe, por ahí. 7, ¿por qué? 7 por ahí. Y yo digo que 3. Porque más del 50%, o sea, pues, No, pero aquí la definición no dice más del 50%, dice la mitad de la muestra. 5, ¿cierto? Entonces, tendría que ser 5. 5 serían los que morirían, pero entonces, esto no es una respuesta absoluta, sino más bien una probabilidad. Entonces, nosotros hablamos acá, la pregunta no sería cuántos peces morirían, porque estaría mal hecha la pregunta, sino cuántos peces se esperaría, ¿cierto? Que murieran. ¿Cuántos peces se esperarían? Yo la puse así a propósito para precisamente hablar sobre eso. Entonces, uno esperaría que murieran 5, porque aquí la población es de 10 peces. Entonces, cuando CL50 me está diciendo que hay 3 microgramos por litro, me está diciendo que la mitad de la población va a morir, porque esta es la dosis letal de esa sustancia tóxica, que no sabemos cuál es. ¿De acuerdo? sí, señor. Esto, Listo, entonces uno esperaría que muriera, pero no quiere decir que murieron 4 y me dice, ay, no, entonces esa no es la dosis, ¿no? Porque precisamente estos son datos que se obtienen de pruebas estadísticas experimentales, que la idea es que el segundo corte a ver si hacemos al menos uno de esos. ¿Listo? Entonces, esto es el reconocimiento primero de cómo se mide la toxicidad. Bueno, sigamos. Acá hay otra pregunta. Entonces, si se tiene un estanque con la misma especie de peces y una concentración de la toxina se la adiciona, ¿no? Es de 5 microlitros por litro. Otra vez está mal. 5 microgramos por litro. ¿Cuántos peces morirían? ¿no serían 5 también otra vez, profe? Exactamente. Entonces mínimo es 5. Mínimo 5 porque entonces muy bien. ¿Quién habló ahí? Ramírez, Edison, profe. Ah, bueno, eso, muy bien. Mínimamente sería 5 porque precisamente esta concentración, lo que hay que observar acá es que esta concentración es mayor que la dosis letal. Entonces dice, no, pues está por encima de la letal, o sea, mínimo si tienen que morir 5, ¿no? O sea, estadísticamente hablando. Entonces uno esperaría que murieran 5 peces dentro de esta población que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, señor. Todo está claro. Muy bien, todo está claro. Bueno, faltó Laura. ¿Qué le pasó? ¿Será que canceló? Profe, sí, yo tengo una pregunta, o sea, Cuénteme. independientemente de la cantidad de la toxicidad, ¿se puede decir que siempre se hará afectada la mitad? No, señor. Ese sería el error, porque es que estamos haciéndolo con base en una definición que una definición que está dentro de la toxicidad ambiental, que es la CL50, ¿cierto? Y ella establece que, y este valor no es el mismo para cualquier especie. Sí, ¿Ya? profe, lo que yo vi es como a la cantidad, ¿sí me entiende? O sea, primero fueron 3 microgramos y después fueron 5, y se puede decir que siempre estamos hablando de la mortandad de la mitad de las especies, ¿no? Sí, claro, pero porque en este caso específico de esta especie, que no sabemos este pez qué especie es, y de la sustancia tóxica cuál es, yo supuse que era 3 microgramos. Entonces, cualquier concentración por encima de esta, pues ya está superando la concentración letal. Entonces, uno esperaría que... ¿Qué es lo que pasa? Digamos, esas dosis letal 50 se establecen como poblaciones para evaluar poblaciones de especies, pero uno, digamos, está diciendo que digamos, como esa sustancia se ingiere, digamos, en el organismo y va a empezar a generar ciertos efectos, ¿no? Pero como no todos somos iguales, ¿no? Yo podría consumir una sustancia tóxica y usted también, y usted puede morir y yo no, pero no quiere decir que yo tenga superpoder ni nada, sino que de pronto yo metabolice más rápido o yo tuve una respuesta diferente, digamos, en mi organismo frente a esa sustancia, ¿cierto? Y eso tiene que ver un poco con la bioquímica de cada especie, que pues en este curso no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí vamos a ver algunos aspectos ahorita. Hoy precisamente vamos a ver algunas ideas de por qué, digamos, se presenta esto, ¿sí? Por qué unos mueren y otros no mueren. Pero esa es la manera para establecer entonces un valor y regirnos un valor entonces para entender también la toxicidad de los ecosistemas, del ser humano, etcétera. ¿De acuerdo?
Es como el valor. Entonces uno, por ejemplo, digamos, cuando se hacen las normas ambientales, las normas, entonces, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, que esta sustancia tóxica, la dosis letal para peces es de 3 microgramos microgramos por litro, entonces no va a decir, por ejemplo, en los vertimientos, digamos, del agua residual, donde tenga esta sustancia, pues obviamente no puede superar ese valor. Entonces la norma va a establecer un valor por debajo de este, ¿cierto? Para que el vertimiento sea adecuado. Pero no quiere decir que si, por ejemplo, hay varios vertimientos, podrían llegar a esa concentración y podría ser realmente tóxico, ¿cierto? Para ese ecosistema. Entonces, es muy relativo, pero por lo menos para el cumplimiento de una empresa, por ejemplo, pues el valor va a estar por debajo de esos valores tóxicos que están en los ecosistemas. ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, sigamos acá. Bueno, entonces el otro concepto es concentración efectiva media, ¿sí? Entonces, que era el CD50 que yo establezco acá. Pero acá, efectiva se refiere a un efecto observable. Entonces, acá por lo menos leamos. Concentración calculada estadísticamente, nuevamente porque estamos hablando de poblaciones, de una sustancia en el medio que se espera que produzca un determinado efecto. ¿Cuál efecto? No sabemos. Entonces, conjunto de condiciones definidas. Entonces, mira, yo aquí tengo este ejemplo, este artículo, donde ellos precisamente evaluaron la toxicidad del crudo, ¿sí? En una especie de peces. Y entonces aquí lo que estaban evaluando era el corazón, ¿sí? Entonces, cómo estaba cambiando el corazón, digamos, si se generaba, digamos, malformación y eso. Y de esa manera entonces se encuentra el C. Entonces, si encuentran una malformación en el corazón, ellos evalúan, pues son personas especializadas en peces, ¿no? Y evalúan entonces los tamaños, toman los embriones, calculan los tamaños, demás, y de esa forma calculan. Entonces, aquí no muere la especie de todas maneras, o sea, no tiene que morir la especie. Entonces, esta diferencia con la dosis letal, que en este caso no está muriendo la especie. Aquí simplemente se está evaluando un efecto, ¿cierto? Una población. Pues eso también aplica, por ejemplo, cuando hay problemas de salud pública en el caso del ser humano, ¿no? Yo conozco un caso allá en Santander que, por ejemplo, en Betas, que la gente, pues hay minería de oro, pero es un parecido acá como a Iquira. Pero entonces allá hubo una vez un tiempo, un problema que fue que los niños estaban naciendo con malformaciones congénitas. Entonces se estudió la población y demás, y pues el problema era el mercurio. Entonces no estaban muriendo, pero tenían un efecto observable ahí, ¿no? Que era la malformación. Entonces a eso se refiere este valor. Aquí en este otro ejemplo, este no es para el medio acuático, pero bueno, me gustó porque entonces aquí hay varios efectos observados. Por lo menos, mire, en ratas, hablaba, por ejemplo, del peso corporal, ¿cierto? Cambió el peso corporal. Aquí, por ejemplo, inflamación de la membrana mucosa estomacal en ambos sexos, pérdida de peso, excesivo crecimiento, posterior muerte de células hepáticas, e inflamación renal crónica en machos. Entonces, pueden evaluar uno o más efectos, ¿cierto? Pueden evaluar uno o más efectos, o acá, excesiva división celular en la vejiga urinaria. Entonces, con base en eso, calcularon un CD aquí para la sustancia que están usando, y entonces establecen valor. Aquí por lo menos un intervalo, y aquí sí valores precisos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? ¿Está claro? Bueno, sigamos entonces. Hay otro razonamiento, por lo menos, para definir una toxicidad acuática crónica. Entonces, se designa la propiedad intrínseca de una sustancia de provocar efectos adversos en organismos acuáticos durante exposiciones que se determinan en relación con el ciclo de vida del organismo. Entonces, aquí observen que ya no estamos hablando de horas o días de ese organismo, sino que es todo el ciclo de vida. O sea, por ejemplo, hablemos de peces o hablemos de anfibios, que empieza entonces a generarse pues los huevos, luego entonces los neonatos, luego que crece la etapa adulta, la de reproducción y luego pues la muerte. Entonces, en ese ciclo, entonces se evalúa la sustancia, pero entonces aquí se usa el NOE. Y el NOE es precisamente para evaluar una sustancia
pero que durante el ciclo de vida no se observó ningún valor, de ningún observable que sea dañino para esa especie. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Pues para entonces nosotros establecer precisamente normas o establecer relaciones de cuándo una sustancia puede ser tóxica por encima de estos valores, ¿cierto? Pues ya sabemos que hasta ahí ese valor no hay ningún efecto observable. Eso está en las siglas en inglés, pero se refiere a que no hay ningún efecto observable en esa especie. Entonces, por ejemplo, este caso. ¿Un voluntario? ¿Qué significa entonces? Que yo a veces miro porque yo digo, si no hablan, es que será que me caí, se cayó la internet. No Profe, me di eso quería cuenta. comentar, si es que se está entrecortando, a veces siento que usted está hablando y deja de hablar y al rato vuelve y habla, no sé. ¿Sí? ¿Todos o solamente usted? Porque si no aquí... A mí también. Igual. A mí también. Ah, bueno, entonces esperen un momentico, conecto por red porque estoy por Wi-Fi. Sí, listo, esperen un segundo. Sí, bueno. Voy a conectar por evitar ese problema. Porque tengo muchas páginas abiertas ahí y no las quiero cerrar realmente. Ok, entonces revisemos otra vez 9, ¿sí? Que estábamos ahí. Entonces, estábamos hablando que este parámetro se refiere al ciclo de vida, ¿de acuerdo? Ciclo de vida de la especie. Entonces, pero ¿cuál es la característica? Que por debajo de esa concentración no se encuentra ningún efecto observable en la especie, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo esa referencia, que yo, con este ejemplo, ¿qué podemos decir? Pues que esa sustancia en eso, o sea, en ese término, o sea, no es nociva para los 10 peces que hay ahí, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, una principal característica de estos valores que ustedes van a encontrar es que son valores ya en microlitros, ¿no? Yo aquí había puesto el ejemplo, bueno, aquí también lo puse en microgramos, yo es como el cuento de microlitros, microgramos aquí. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de partes por billón. Realmente, digamos, son concentraciones muy bajas, ¿no? Son concentraciones muy bajas que son concentraciones seguras para esa especie que está ahí. Entonces, si se tiene un estanque, con la misma especie de pez y una concentración de lactosina mayor que el 9, o sea, con este valor, ¿qué podría pasar? Ahí sí ya podría haber un efecto, profe, en los peces. Entonces se dice un efecto observable. ¿Por qué se habla también de efecto observable? Últimamente, eso también fue una crítica, porque hace unos años hablaba indistintivamente de efecto, ¿no? Pero resulta que el efecto observable se refiere porque es que como el efecto lo tenemos que observar nosotros, quienes estamos haciendo el estudio, podríamos caer en el error, ¿no? Que de pronto decimos, ay, no hay ningún efecto, y resulta que usted no lo vio. Resulta que de pronto usted estaba analizando el cerebro y resulta que el efecto era en el corazón, o usted estaba analizando el corazón y era en los riñones, o el cambio de masa, así. Entonces, por eso se habla de efecto observable. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, apenas le llegó la... Lo otro que hay que tener en cuenta acá es que de aquí pasa entonces, podría pasar entonces a un C, ¿no? A que realmente haya un efecto observable o podría pasar a una dosis letal. No necesariamente tiene que pasar de NOET a dosis letal, ¿de acuerdo? Y este era el que yo estaba comentando ahorita hace unos 10 minutos,
que tiene que ver con el potencial de bioacumulación, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar para una población de especies o se puede aplicar para un ecosistema. Yo hoy les voy a hablar un poco del ecosistema sobre hidrocarburos, pero ¿en qué consiste? En que nosotros realmente debemos tener en cuenta qué tan rápido se absorbe la sustancia tóxica en ese medio, ¿cierto? Qué tan rápido se transforma y qué tan rápido se elimina. Entonces, a través de todas las vías de exposición, aire, agua, sedimento, suelo. Usted lo puede aplicar, digamos, al ser humano o a un animal, o usted lo puede aplicar a un ecosistema, ¿no? También, que por ejemplo, cómo se transporta en el suelo, cómo se transporta en el agua o cómo se elimina. Y esto se hace también, se elimina utilizando el coeficiente de reparto, por definición se hace octanol-agua, expresado como logaritmo de eso en su índice, KW, el cual se determina a partir del factor de bioacumulación. Entonces, esto también lo podríamos, si nos alcanza el tiempo en este curso, pues hacer un ejercicio para poder calcular ese valor, el potencial de bioacumulación, porque ustedes van a encontrar muchos valores en los artículos que lean sobre el tema y lo van a encontrar expresado de esa forma. ¿Cómo se explica esto? Aquí un poco el ejemplo para yo entender esto. Supongamos que yo tengo acá un metal, ¿sí? Yo tengo un metal X y quiero analizar el potencial de bioacumulación en el ser humano. Entonces, yo tengo que estudiar primero el coeficiente, como dice acá, el coeficiente de reparto de la sustancia, por ejemplo, digamos, en un recipiente, digamos, a nivel experimental, que tenga octanol y que tenga agua. Entonces, la constante de distribución quiere decir qué tanto pasa para la parte octanol o qué tanto pasa para el agua. Eso quiere decir, entonces se expresa en ese sentido. Pero entonces, nosotros tendríamos que analizar entonces cada esa etapa, o sea, qué tanto lo absorbió el agua, ¿cierto? Qué tanto pasó al plancton, qué tanto pasó al pez, qué tanto pasó a ese otro pez carnívoro, o por el lado de la tierra, qué tanto lo absorbió la tierra, qué tanto lo absorbió la planta y el ganado, para poder finalmente nosotros establecer en esta cadena alimenticia el potencial de bioacumulación en el ser humano. ¿Sí? Entonces, no es fácil de calcular, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles ahora es que es lo que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Porque si usted va a analizar, por ejemplo, el plancton nomás, el potencial de bioacumulación del plancton, pues, de este metal, pues usted tendría que tener solamente en cuenta esta flecha, este vector aquí, solamente revisar el agua, ¿cierto? Entonces, dependiendo cuál es la especie que usted va a estudiar, y para cada especie pues es diferente, usted tendría que hacer un estudio independiente. Entonces, por eso hay muchos artículos donde usted encuentra todos esos potenciales dependiendo de las especies que están estudiando. ¿De acuerdo? Entonces luego, en el segundo corte haremos un ejercicio importante de ver cómo lo calculamos para alguna especie, pero por lo pronto lo que quiero es que entiendan un poco en qué consiste esto, ¿cierto? Cuál es su definición, qué es lo que me está diciendo, ¿sí? Y qué está implícito ahí en la definición, qué es esto, la absorción, transformación y eliminación, que esas son tres palabras claves ahí para nosotros entender qué tanto se bioacumula una sustancia tóxica en el ambiente o en un organismo vivo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Bueno, sigamos entonces. Y la última también, esta es la otra, la voy a tocar aquí con los hidrocarburos, que es la degradación, ¿no? Y la degradación, entonces ya todos sabemos que la degradación es la descomposición de moléculas orgánicas en moléculas más pequeñas y finalmente en dióxido de carbono, agua y sales. Entonces, esta degradación puede ser por factores bióticos o abióticos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? De vida y sin vida. ¿Cómo? Pues los bióticos que tienen vida y los abióticos no tienen vida. Muy bien, un abiótico, un efecto abiótico, por ejemplo. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Podría ser un efecto abiótico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la degradación, por ejemplo, también puede ser bio, ¿sí? Se hace a través de microorganismos. Entonces, cuando hablamos de biodegradación, estamos haciendo referencia a degradación, pero por microorganismos o plantas. Ya específicamente cuando se habla de plantas, se dice fitodegradación, ¿no?
Pero también la palabra bio debería encerrar también degradación por plantas, hongos o líquenes, cualquier otra estructura viva que pueda hacer uso de esa sustancia como nutriente. Pero también existe degradación térmica. A nivel de industria, pues se trabaja mucho de degradación térmica. Podría suceder, no he leído sobre eso, pero uno podría sospechar que una sustancia en lugares muy cálidos, donde el sol impacta, podría degradar térmicamente. Y también se puede degradar por efecto de la radiación solar, por efecto del sol. Entonces también existe fotodegradación. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando una sustancia tóxica está en el ambiente, puede tener varias formas de degradación. Lo interesante de esto es que, digamos, dentro de la definición de degradación, que es esta, ¿no? Que se convierte en sustancias más pequeñas, que uno espera que sean sustancias menos tóxicas, resulta que en algunos casos, en el caso de los hidrocarburos, que es lo que yo les voy a comentar, se han encontrado que se presentan sustancias más tóxicas, ¿de acuerdo? Y era un poco el estudio que yo estoy haciendo, que yo les comentaba que lo vamos a llevar allá a un laboratorio de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque resulta que este es un ejemplo como para mostrarle un poco que tiene que ver con la polaridad de las sustancias. Por ejemplo, en el caso de las moléculas de hidrocarburos poliaromáticos, que es lo que les voy a comentar, que es el ejemplo que voy a tomar de los hidrocarburos, ellos son apolares. ¿Sí? ¿Qué son apolares y cómo se caracteriza? Porque solamente sus estructuras son de carbono e hidrógeno. ¿Sí? Pero resulta que cuando en ese proceso de degradación, que ese sería el esquema como general, primero por un lado el CO2 se puede mineralizar y se puede quedar en las rocas, ¿no? El CO2 queda atrapado en la roca y entonces es un efecto positivo para el ambiente, porque entonces el CO2 se atrapa, ¿sí? En la degradación. Él se mineraliza, es la palabra que se usa. Aquí la estamos usando. Ah, no, ahí no, pero bueno. Y lo otro es que si, por ejemplo, dentro de esa degradación, como hay algunas reacciones que ya son características de los procesos, se pueden formar grupos polares. Entonces, digamos, si entra un oxígeno acá a esta molécula o un producto de esta molécula, y al ser polar, ella se puede transportar más fácilmente por las aguas. ¿Sí? Y si se transporta más fácilmente por las aguas, pues las plantas también al ser polar las pueden absorber fácilmente a través de sus raíces. ¿Por qué? Porque las plantas absorben a través del agua, ¿cierto? Las sustancias que son solubles en agua son las que absorben finalmente las plantas. Y de esa manera entonces ya llegó un pez y se la comió y así empieza entonces la cadena. Entonces hay que tener muy en cuenta entonces que ese peligro puede ser incrementado precisamente por la polaridad de la sustancia. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les doy un ejemplo final, ¿no? También que se habla que hay unos criterios de categoría, por ejemplo, ya establecidos acá en el sistema globalmente armonizado. Eso ustedes pues también harán, como tienen que exponer sobre eso, pues ustedes ahí expondrán esto también, bueno, como quieran. Entonces, aquí lo que está estableciendo es también los valores para la categoría, ¿no? Categoría 1, 2, 3, 4. Entonces, se supone que entre menor el valor, pues más agudo, ¿no? O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, ¿cuál es más grande? ¿100 miligramos o 1 miligramo? ¿Aló? 100. 100. Entonces, ¿cuál es más agudo? ¿1 o 100? No. 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se necesita menos cantidad para que haya una dosis letal en los peces. Entonces, la categoría 1 es un peligro más agudo que la categoría 2 o la categoría 3. ¿Ya? O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. ¿Listo? Bueno, miremos aquí, sigamos ahí mirando. Bueno, entonces, como les comentaba, como existen diferentes maneras, ¿cierto?, de exposición, eso existe una cantidad, existe unas estrategias, unos ensayos toxicológicos básicos, dependiendo de lo que usted vaya a estudiar, ¿no? Entonces, efectos agudos, por ejemplo, toda una sola exposición, que es lo que yo les mostraba, efectos por exposición repetida o prolongada, efectos corrosivos, cuando por lo menos se oxida. Eso tiene que ver, corrosivo uno de pronto lo relaciona más con los metales, pero, por ejemplo, cuando son animales, uno también podría pensar en la interrupción de la división celular.
porque son procesos que está involucrado el oxígeno. Un corrosivo tiene que ver con oxígeno. Efectos irritantes, ¿qué tanto irrita? Efectos sensibilizantes, ¿no? Si pierde la sensibilidad, aumenta. Carcinogénico, que tiene que ver con cáncer, mutagénico, igual con mutaciones. Efectos tóxicos para la reproducción y el desarrollo, efectos tóxicos sobre el ambiente, o cinética en el organismo y gradación ambiental. Entonces, cada uno de estos efectos, pues realmente es casi que un curso de toxicología, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a hacer como una introducción al tema, pero tratando de abordar, cuando sea necesario, pues abordar un poco más profundo. ¿Por qué lo digo? Porque acá por lo menos cinética en el organismo y gradación, la cinética es lo que tiene que ver con farmacocinética y farmacodinámica, y eso pues es un poquito extenso, ¿cierto? Que tiene que ver con constante de equilibrio y demás, pero entonces uno podría también estudiarlo un poquito desde el punto de vista ambiental. La parte ambiental es más fácil de verlo acá. Entonces, para poder entender un poco los ensayos toxicológicos básicos, nosotros necesitamos revisar esto. ¿Sí? Primero que el xenobiótico, por lo menos si es un xenobiótico que entra a un organismo por absorción, se van a presentar unas reacciones de fase 1. Y esas reacciones de fase 1 están ya conocidas: oxidación, reducción e hidrólisis. Se va a formar un compuesto que va a ser un producto primario. Y este podría a su vez formar otro producto. Pero se depende si se conjuga, o sea, si se une a una molécula que se encuentra en el cuerpo. Entonces, eso, digamos, uno podría hablar, es un xenobiótico de primera fase, es porque se presentó eso y pudo haberse excretado, ¿sí? Pasó por aquí y se excretó. Y si uno dice, no, es un xenobiótico de segunda fase porque él llega y genera un producto y ese se conjuga y genera otro producto para poder finalmente excretarse. Entonces, digamos, aquí como que genera un poquito más de tiempo en el organismo cuando llega a la fase 2. Y esto depende de tanto es la sustancia, que tanto es, si es hidrofílica o es lipofílica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, que si tiene una afinidad por el agua o no tiene afinidad por el agua. Entonces, entre más afinidad por el agua, ¿sí? Más fácil se va a excretar acá. ¿Sí? Va a pasar de aquí a acá. Va a pasar, digamos, de la absorción a la fase 2. Entonces, entre menor afinidad por el agua tenga, la sustancia se va a bioacumular más fácilmente, porque, por ejemplo, en el hígado, de todos los organismos, pues entonces es grasa, y entonces al no ser no polar, entonces esa sustancia se absorbe y se va a acumular en el hígado, entonces sería un problema, peor todavía, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, como que la facilidad que sea polar, pues podría uno pensar que se va a excretar y no va a haber tanto lío. Digamos, es como la impresión. Entonces, revisemos un poquito más eso en detalle. Por un lado, entonces la biotransformación participa en un pequeño grupo de enzimas que presentan una amplia afinidad por el sustrato. Entonces, aquí está el ejemplo. Las enzimas son proteínas que se encuentran en el cuerpo, ¿sí? Y este es el sustrato, ¿cierto? Entonces, aquí en ese ejemplo se generó este complejo y se generaron dos sustancias. Entonces, eso es lo que uno podría pensar que pasa en la etapa 1. Y se generó un producto. Entonces, esa sería la etapa 1. Entonces, donde este producto pues se pudo haber excretado o pudo haber llegado a la fase 2. Entonces, las reacciones bioquímicas llevadas a cabo por la biotransformación permiten variar los efectos biológicos de la sustancia. Entonces, la sustancia que ingresa con una peligrosidad, digamos, al organismo, puede ser que al transformarse de esta forma, entonces disminuya su peligrosidad. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Y eso es lo mismo que puede suceder también en el ambiente. Cuando, por ejemplo, un microorganismo lo degrade, pues uno esperaría que la sustancia que produce sea de menor peligrosidad que la que ingresó a ese ecosistema. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces aquí otras características de ese ensayo. Algunas enzimas. Dime. ¿Usted este archivo no lo sube? Sí. ¿A dónde? Vale. ¿A dónde te lo No sé, a subo? la plataforma o pues para tener la información. Sí, se los puedo enviar al correo mejor, como el video.
¿Listo? Porque por el momento, pues la plataforma ya está habilitada, pero yo no tengo nada ahí. Aunque se me ocurre que como yo les dije que iba a hacer un tallercito sobre esto, pero no alcancé, les hago el taller ahí, en la plataforma Moodle podría ser. ¿Listo? Para que ustedes lo resuelvan allá. También después de haber leído esto, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, algunas de las enzimas que participan en este proceso son inducibles, es decir, se sintetizan en respuesta al xenobiótico. ¿Qué significa eso? Ahí los dejo pensando, ya ven. ¿Ya? ¿Respuesta? Resulta Pues que... xenobiótico fue ¿Cuál? pues xenobiótico era el término que utilizamos la clase pasada. Lo que Ajá. se daba es una anormalidad de que se da, digamos, que en algún evento Es un del agente cuerpo, ¿no? extraño. Es un Ajá. agente extraño, o sea, no lo producimos nosotros, lo ingerimos, lo inhalamos, lo respiramos, o bueno, o también el animalito, lo que sea, imagínense lo que sea. Entonces, cuando se presenta un xenobiótico en el organismo, lo que está diciendo es que algunas enzimas no las tenemos nosotros. Enzimas son proteínas que son macromoléculas tienen los seres vivos, pero lo que está diciendo acá es que esas proteínas no existen si no existe xenobiótico. Existen solo cuando se presenta el xenobiótico. Actúan, entonces el cuerpo envía señales, digamos, para que produzcan las enzimas, para que ellas vayan, digamos, y empiecen a degradar ese xenobiótico. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo ahí. Eso tiene una implicación importante, que es que el hecho como que la enzima realmente le damos la velocidad de formación, eso está en microsegundos, eso es rapidísimo. Pero entonces no todos los organismos pues es igual, ¿no? Se pueden presentar unas enzimas, otras enzimas, y eso va a incidir finalmente en el metabolismo del xenobiótico, o sea, cómo se degrada ese xenobiótico en ese organismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué más dice? Sin embargo, la mayoría de las enzimas son constitutivas, es decir, responsables de los procesos vitales fundamentales, y su síntesis se realiza en ausencia de un estímulo externo. Ah, bueno, estamos hablando de las otras enzimas. Acá, la manera en la cual los compuestos se vuelven más hidrosolubles es mediante el proceso de biotransformación que introducen grupos polares en parte de la molécula de menor polaridad. Entonces, eso era lo que le estaba comentando yo ahorita, ¿sí? Acá con ese compuesto. Si entra un grupo OH, un grupo nitro, un grupo CN, un grupo oxígeno, se oxidan. Entonces, esos son grupos polares que le dan característica de solubilidad a la molécula. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, recuerden que si se vuelve polar, se vuelve más soluble. Entonces, vamos a revisar otra vez la tabla. Entonces, nuevamente, ¿qué estamos yendo? Entonces, entre más liposoluble se acumula o se bioacumula, ¿cierto? Entre más es soluble en lípidos, se va a acumular en el organismo. Pero si la molécula es polar, si es más soluble en agua, entonces va a pasar a las siguientes etapas y va a llegar a la eliminación. ¿De acuerdo? ¿Alguien me explica esta gráfica? ¿Sí está claro esto? Entonces, esto es muy importante, muchachos, porque precisamente yo vuelvo a los hidrocarburos. Como los hidrocarburos son todos carbono, hidrógeno, y son de estos compuestos, entonces estos realmente son liposolubles, o sea, quiere decir que estos se pueden bioacumular fácilmente. Entonces, en algún proceso de degradación, sea por fuera del organismo, ¿cierto? Que sea en el ecosistema, pues tendría que, digamos, llevarlo a que sea polar para que lo puedan eliminar fácilmente. Entonces, es ahí como lo complejo esto, ¿no? De cómo pasar de aquí a acá, a nivel de la naturaleza. Porque entonces, entre más polar, más soluble, y de esa manera, pues va a pasar por las reacciones fase 1, fase 2 y se va a eliminar. ¿Sí está claro?
Jenny Paola Picón. Bienvenida, Jenny Paola. Ok. Entonces sigamos aquí. Bueno, entonces aquí les tengo unos ejemplos para revisar precisamente eso. Entonces, ¿qué estamos mirando acá? Que en las reacciones de fase 1, ¿cierto? Estamos pasando de una, porque yo sé que ustedes la química no están muy relacionados y por eso les dije, no vamos a ver mucha química, pero esto es necesario, o sea, realmente no puedo obviar esto. Entonces vamos a pasar de la parte del liposoluble, o sea, que sea un compuesto no polar, tendría que ir a formar algo polar en la reacción de fase 1. Entonces sería aquí, por ejemplo, el fenol, que el fenol ya tiene pues una partecita polar, pero entonces al entrar aquí este sulfito, lo vuelve más polar. O el tolueno, por lo menos el tolueno que sí es no polar, observen que pasó a alcohol bencílico, que tiene pues aquí el grupo OH, y aquí se puede unir otra vez el grupo sulfido. Entonces está pasando de una parte no polar a una muy polar. Entonces eso coincide, o esto está relacionado con la fase 1. Entonces se presenta transformación de determinados grupos funcionales en otros nuevos. Por ejemplo, un alcohol se puede transformar en un aldehído. Este no es nuestro ejemplo. Un éster se hidroliza para dar un ácido, tampoco. Y un alcohol o un resto no polar de un hidrocarburo alifático o aromático se oxida para dar un alcohol o un fenol de naturaleza polar. Ese sí es nuestro ejemplo. Este caso, que es un resto no polar, ¿cierto? De un hidrocarburo alifático y se vuelve polar, se vuelve un alcohol o fenol. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo de una reacción que se presenta en la fase 1. ¿Sí está claro, muchachos? Los siento muy calladitos. Están muy callados. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dime, Jenny. Ahí la polaridad la daría que el hidrógeno, que veo que es lo que cambia entre las moléculas. ¿La qué? ¿La polaridad? Sí. Esa es la duda que tienen todos ahí, lo que pasa es que no hablan, ¿sí? Porque eso es lo que se le dificulta. Digamos, si nosotros recordamos los hidrocarburos, por ejemplo, el petróleo, que es el tema que yo estoy hablando ahí, todos son ricos en carbono e hidrógeno. Ustedes van a ver puras estructuras carbono e hidrógeno como acá, ¿cierto? Si recuerdan la química orgánica que vieron en algún momento, solo todos los hidrocarburos de la gasolina, el petróleo, el diésel, todos solo tienen carbono e hidrógeno, ¿cierto? Lo que da la polaridad son otros grupos de la tabla periódica, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, incluso el cloro, le da un carácter polar. El azufre, en este caso que se une aquí, por ejemplo, se forma el SO3, eso es lo que le da esa carácter polar. Entonces, en este caso que se une aquí, por ejemplo, se forma el SO3, eso es lo que le da esa característica polar. Entonces, eso es lo que, digamos, a nivel visual deberían lograr identificar, ¿no? Pues obviamente de aquí a acá es más difícil porque este tiene un grupo oxígeno y aquí también. Entonces uno dice, pero pongan, sí, aquí hay oxígeno en ambos lados, pero aquí ya debería ser más claro. Porque si uno recuerda el tolueno como es, son grupos de carbono, y aquí el avero OH. ¿Cómo? ¿Cómo? No se le... Muy malo. No, pero este sí es el suyo, creo, Carlos, porque ya me conecté por red. Y se le escucha, Sí, porque se le escucha. el profesor lo entiende. Sí, Carlos, es suyo porque no se le entendió muy bien lo que dijo. Carlos, toca que vea el video luego, ¿vale? Porque es su internet. Yo ya estoy conectado por cable. Entonces, muchachos, ¿sí queda claro esto de polaridad y no polar? ¿O tienen dudas todavía? Bueno, se los dejo de tarea. Eso es lo que tienen que revisar porque de eso les hago el taller, ¿no? Para eso va a ser el tallercito para revisar esos conceptos. Entonces, ya en la fase 2, por ejemplo, no quise entrar ya en mucho detalle en las reacciones porque tienen que ver con moléculas biológicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, que ese compuesto que se produce, entonces, por ejemplo, yo pongo aquí un hidrocarburo poliaromático, ¿cierto? Se une con un tripéptido, ya va a ser un producto conjugado, como se habla aquí, o reacciones de conjugación, donde se combinan los xenobióticos, o sea, el hidrocarburo poliaromático, o sus metabolitos, ¿cierto? Porque podría ser un producto, el metabolito sería el producto que resulta en la fase 1,
con moléculas endógenas de bajo peso molecular. Y esta sería la molécula endógena que hace parte del organismo. ¿De acuerdo? Entonces aquí le damos aquí, es importante la existencia de estas dos etapas, ya que no siempre la biotransformación que ocurre en la etapa 1 produce una pérdida de actividad biológica indeseable para el organismo o en el grado de hidrosolubilidad que permite la excreción rápida. Lo que yo les estaba comentando, ¿no? O sea que a pesar de que vamos en este camino de liposoluble, o sea, no polar, apolar, el producto no necesariamente tiene que ser menos tóxico de su origen, ¿ya? Si fuera menos tóxico es porque realmente se elimina una vez a través del organismo, pero también esto aplica también para los ecosistemas, digamos, el transporte en el suelo o el transporte en el agua, ¿cierto? Para que uno empiece a revisar un poco acá qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? Voy a mirar aquí, bueno. Bueno, Aida, preguntas. No, profe, yo luego reviso el... ¿Pero qué no entiendes? Cuando lo suba. ¿Señor? ¿Qué no entiendes? ¿Mucha química? Pues hay algunas cosas que no me quedan muy claras, pero pues, o sea, yo revisando el archivo luego, leyéndolo, y creo que pues me quedaría más clara. Sí, es así, porque yo les estoy hablando de muchas cositas como manera de introducción, pero algunos conceptos los vamos a volver a revisar. Jessica, vamos a seguir hablando de lo mismo todo el semestre. Jessica, Tatiana, ¿preguntas? No, profe, ninguna. ¿Todo claro? Pues no todo en claro, pero pues ya lo que, pues estoy de acuerdo con lo que decía Aida, leyendo el archivo, eso pues aclaré tal vez las dudas que tengan. Bueno, esperemos que sí, listo. De todas maneras, con el taller que les ponga, yo creo que con eso les ayuda también a terminar de aclarar. De todas maneras, esto, muchachos, esto digamos, de esta tabla, realmente aquí uno podría introducir los temas que están de este curso de farmacocinética y farmacodinámica en cada una de estas reacciones, ¿no? Que está por allá en el tercer corte, que eso es lo que yo digo, o sea, el tercer corte, uno tendría que volver a mirar esto si vamos a revisar esos temas, o si hay necesidad realmente de revisar esos temas, tendríamos que entrar acá a mirar otra vez esto. O sea, eso es un tema, esto son conceptos que vamos a estar usando durante todo el semestre, ¿sí? Pueden entender reacción de fase 1, reacción de fase 2 y eliminación. Bueno, aquí no me acuerdo para qué. Ah, ok, no, esto se lo dejo ahí. Es para que ustedes, porque yo no pongo diapositivas con mucho texto, pero se los dejo para que lo tengan en cuenta cuáles son las reacciones que están involucradas, ¿no? Para que las tengan ahí y luego cuando vayamos a mirar o vamos a revisar algunas, pues ustedes ya saben cuáles son. Toda esta cantidad, porque cada una tiene sus características, ¿de acuerdo? Todo eso para que lo lean y lo revisen. En conclusión, ¿qué es lo que les estoy hablando? Por el momento estamos hablando de dos factores principales que afectan la velocidad de biotransformación de los xenobióticos. Entonces, sea para un organismo, un individuo como tal, sea para un ecosistema. A mí me gusta que podamos aplicarlo tanto para el organismo como para el ecosistema. Entonces, uno, que es la polaridad, que estamos hablando de la solubilidad de esas sustancias, ese xenobiótico en el agua, y su dosis, ¿cierto? Hasta el momento estamos hablando de esos dos. ¿De acuerdo? De cómo se biotransforma, depende de la polaridad y depende también y cómo sus efectos. Listo, entonces ahora entremos entonces ya para acabar la clase de hoy, entonces entremos un poco en detalle sobre el crudo, sobre ya por qué hablar de entonces de hidrocarburos. Primero, antes de hablar de derrame de hidrocarburos, pues tenemos que recordar, que es lo que ustedes no saben, que el crudo, o sea, el petróleo, es una mezcla compleja de hidrocarburos saturados. Estamos hablando de alcanos, alquenos, alquinos, estamos hablando de compuestos cíclicos, pero todos son de carbono e hidrógeno. Aunque pueden haber compuestos metálicos como heteroátomos y puede haber azufre. Hace como 20, 30 años había, pues el petróleo también tiene plomo, pero el proceso de refinación y las normas de la legislación colombiana prohibieron o obligaron, digamos, a las empresas petroleras a retirar el plomo de la gasolina, ¿no? Entonces ya no hay plomo ahí. Entonces el crudo, cuando hablamos aquí en metálico, pues puede tener plomo también.
Son más de 200 compuestos, es un perfil cromatográfico como para ver cada uno de esos es un compuesto y es una cantidad de compuestos que tiene, ¿cierto? Si nosotros revisamos un poco, este es un bloque, bueno, esto es para la gasolina, pero la gasolina es un producto del petróleo y está clasificado en las columnas por el número de carbonos que pueda tener, entonces alcano, isoalcano, olefina, isolefina, y va aumentando el número de carbono, ¿no? Entonces es una mezcla realmente compleja de diferentes compuestos, pero principalmente todos son hidrocarburos, ¿no? Carbono e hidrógeno, entonces compuestos de carbono e hidrógeno, eso es lo que quiero llamar la atención. Si nosotros miramos también, por ejemplo, cómo se procesa el petróleo, pues que incluye recuperación, transporte, procesos físicos, procesos químicos, y hay una cantidad de productos que yo quiero que ustedes lo identifiquen: gasolina, combustible diésel, queroseno, aceite de combustible, y otros, ¿no? Y puede haber un derrame de cualquiera de estos, ¿no? Entonces estamos hablando, porque si hay un derrame de petróleo, pues cómo puede afectar el derrame al ecosistema. También quiero que también tengan en cuenta que pueden haber, digamos, toxicidad también en las aguas residuales, ¿no? Relacionadas con el petróleo. Y resulta que aquí hay unos parámetros que ya están establecidos para medir. Bueno, esos son dependiendo de las referencias que uno busque. Por ejemplo, para amonio, fenoles, que es el que ya les mostré, ¿no? Que es el anillo aromático con UH, son fenoles. Y hay unos valores establecidos de valores permitidos para poderlos introducir en el ecosistema, pero eso no quiere decir que finalmente no vayan a tener un daño ahí, ¿no? Esos son los valores estipulados por ellos ahí. Ácidos, aceites y grasas, sólidos disueltos y sólidos suspendidos. Y también entonces se establecen unos límites de descargas en la frente de la refinería. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, para estos valores que están acá, ¿sí? Y los pHs que maneja. También, por ejemplo, en las aguas residuales, entonces, hay una cantidad de tratamientos que se usan para poder eliminar, digamos, esos contaminantes y sigue la investigación frente a eso. O sea, digamos, la mayoría de las personas conocen mucho la bioremediación, ¿no? Pero bueno, aquí puse solamente 6, pero en el artículo de donde está este tema, hay al menos unos 20 tratamientos diferentes que se usan para tratar aguas residuales que tiene la refinería. ¿Y todo con qué? Con el camino de poder disminuir entonces la concentración de esas sustancias peligrosas antes de vertir esas aguas a los ríos, ¿no? Y la diferencia que existe entre un proceso y otro tiene que ver también con la eficiencia de remoción. Entonces aquí por lo menos hay unos porcentajes para algunos de ellos, por lo menos acá. Ese es efectivo, por ejemplo, digamos 70% de remoción para metales pesados, pero puede ser que para estos ácidos naftasténicos no tenga, digamos, ese efecto. Entonces, esos son como detalles que pueden haber, que puede uno tener en cuenta si uno empieza a trabajar por ahí, por ese lado. Entonces, ¿por qué les hablo de todas esas, de todo eso que estamos haciendo? Porque precisamente nosotros debemos revisar, y precisamente Jenny, que está ahí, que ayer estábamos en el seminario, hablamos de sedimentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la toxicidad de hidrocarburos, también tenemos que pensar, o de cualquier sustancia, en este caso estamos hablando de hidrocarburo, de cómo pasa a polar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está el derrame, está aquí en la superficie del agua, pero podría ser en el suelo, y en el suelo, digamos, se transportan a través de agua subterránea, digamos, o por percolación, podría llegar entonces aquí a un lago, por ejemplo, y resulta que cuando estamos hablando de la sedimentación, que son esas partículas sólidas, inorgánicas u orgánicas que se encuentran en los suelos acuáticos, pues esos lodos absorben las partículas también. Entonces, por eso es que la importancia de entender del tamaño molecular de esas partículas que hacen parte del hidrocarburo, también como su polaridad, sus propiedades, porque de eso va a depender qué tanto se absorbe. Solamente vimos una hoy, la polaridad, ¿cierto? Pero hay otras que uno va a incidir finalmente cómo se transporta. Por lo menos aquí habla del coeficiente de difusión también, cómo se difunde, ¿cierto? O sea, cómo se transporta a través de los poros de los suelos y también a través de las rocas. Entonces yo solamente les voy a hablar de lo hidrocarburo aromático. Mire, esta es por lo menos esto creo que fue en 1980, creo que son 16, 16, que ya están conocidos, reportados,
que son estructuras de hidrocarburos poliaromáticos. Esos son hidrocarburos poliaromáticos y se encuentran en el crudo, ¿sí? Entonces, esos son los 16 conocidos que se encuentran en el crudo. Ya algunos les he comentado en otros cursos, pero aquí, mira, aquí están todos para que lo puedan ver. Los hidrocarburos poliaromáticos que hacen parte del petróleo, ¿no? Y es un problema, digamos, a nivel ambiental. Si hay un derrame de hidrocarburos, pues esas estructuras son difíciles de degradar y son bastante, se bioacumulan, precisamente porque son estructuras no polares. Eso es lo que yo les estaba mostrando. Entonces, al ser no polares, se bioacumulan, ¿cierto? Mira que no tienen oxígeno. Por eso estamos hablando de polaridad. No tienen oxígeno, entonces se pueden bioacumular fácilmente. Pueden realmente mineralizarse también, que es como generar persistencia en el suelo, y finalmente pues eso va a incidir en el aumento de su peligrosidad. Una mala noticia para los fumadores es que estas sustancias se producen con la quema de materia orgánica, ¿sí? Entonces, sea en los cigarrillos, por ejemplo, en el tabaco, o en la quema, por ejemplo, de materia vegetal que sucede en el ambiente, pues se va a producir. Entonces, aquí eso según aquí no puse la referencia, el fumador está incrementando su exposición de hidrocarburos poliaromáticos de 2 a 5 microgramos por día por paquete de cigarrillo fumado. O sea, está inhalando entre 2 a 2,5 microgramos por día. Entonces uno puede hacer que cuidando el ambiente, que no sé qué, y haciendo estrategias para cuidar el ambiente, pero si uno no cuida a sí mismo, uno hace parte del ambiente. Por eso revisábamos la semana pasada medio ambiente y ambiente. Entonces el cuidado de sí mismo hace parte del ambiente. Entonces eso es un problema. Entonces, ¿dónde se encuentra? Entonces en la combustión, pirólisis, nuevamente le decía que es el craqueo y síntesis química, o sea, producción química de materia orgánica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno. Bueno, aquí, por ejemplo, eso sí está establecido. Eso, bueno, no, es un poco como para establecer dónde incide. Es en el citocromo, ¿no? A nivel celular. También, digamos, entender cómo se entiende un poco la toxicidad de los hidrocarburos frente a los compuestos de aceite que puedan ser sólidos en agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo les comentaba, bueno, estos no son sólidos en agua, pero ellos fácilmente pueden hidrolizarse, ¿cierto? O sea, pueden formar un OH. Llegó un microorganismo y formó un OH, entonces empezó a darle un carácter polar. Y ese carácter polar, pues le quita un poco la bioacumulación en ese momento en el suelo, por ejemplo, si está en el suelo, pero luego entonces se va a transportar por el agua y va a incidir en otro lado. Entonces, por eso, digamos, realmente derrames de hidrocarburos es un problema, primero porque la empresa oculta la información. Entonces, cuando aquí en Colombia, lo que pasa con el cracking, el fracking, es que ocultan la información. Ellos tienen, digamos, un equipo de acción inmediata cuando hay un derrame, pero de acción inmediata puede durar 3 días, 4 días, puede durar semana. En Lizama, en Santander, no sé si ustedes supieron, hace como 2 años, hubo un derrame grandísimo y cayó pues una fuente, una quebrada, y eso, pues eso fue, hubo un escándalo, pero porque la misma comunidad se dio cuenta y fue la que hizo la denuncia, ¿no? Pero eso prácticamente fue más de 1 hectárea, un derrame grandísimo que hay. Y precisamente yo tomé muestras de allá para ver qué tanto se ha recuperado el suelo después de 2 años de haberse hecho el derrame. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está hablando también de la movilidad limitada de las que pueda haber las sustancias, las capacidades que tengan los cuerpos, ¿cierto? Por lo menos en el caso de los peces, la capacidad que tengan de recuperarse o de biotransformar ese hidrocarburo. Entonces, hay varios estudios sobre eso que uno podría mirar en detalle, digamos, a nivel de organismo. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos, se miraba un poco la patología, pero entonces, aquí se miraban arritmias y bradicardias, ¿no? Pero entonces, en los embriones de esos peces, precisamente con la toxicidad de hidrocarburos. Entonces, es un experimento que se hicieron, bueno, para revisar realmente cómo afectaba esos hidrocarburos ahí. Pues miren, esto era un poco para mostrarle los datos que se obtienen, que es lo que nosotros vamos a revisar en el próximo corte, que tiene que ver con estadística. Entonces, cuando uno hace esos análisis,
Si uno establece, por ejemplo, diferencia entre uno y el otro, pues tiene que mirar con barras de desviación estándar para poder comparar un dato con el otro. Entonces, por eso ustedes ven aquí una exposición temprana o una exposición tardía, ¿sí?, al contaminante. Y poder entonces establecer en qué momento el hidrocarburo es más nocivo, si en exposiciones tempranas o en exposiciones tardías. ¿De qué depende eso? De todo lo que hemos estado hablando. Entonces, esa es una primera conclusión que yo quiero dejar para la clase de hoy, ¿cierto? Entre más polar, más soluble en agua y mayor el transporte, que es lo que puede suceder. Un derrame que pueda haber en el suelo, pues se puede transportar en las aguas y puede ir afectando a los peces. Por eso es que hemos estado hablando de peces, porque esto puede suceder. Y aquí en Colombia, que realmente pues todos los suelos están con aguas subterráneas, ¿cierto? Con niveles freáticos muy cerca. Entonces, esa es una realidad. Entonces, esto ya para ir terminando, es una gráfica, es un artículo que tiene que ver un poco con la porosidad también. Entonces, la porosidad versus movilidad de los hidrocarburos. Entonces, si nosotros revisamos acá, ¿cierto? Vemos que son grandecitos, ¿no? Pero si de pronto se degradan, ellos van a generar moléculas más pequeñas, por ejemplo, y pueden pasar a través de poros. Entonces, eso es lo que se ha encontrado también. Por ejemplo, el N-hexadecano, que tiene, hexadecano son 16, imagínense, que es largo, pero bueno, la diferencia es que es un poquito más flexible. Por ejemplo, lo podríamos comparar como con este, ¿sí?, que es un poco más flexible, puede pasar a través de los poros, de rocas, del suelo, y de esa manera entonces puede llegar a contaminar otros lugares. Entonces, eso es lo que se establece aquí en este artículo. ¿Cómo influye la biodegradación de compuestos de petróleo, ¿cierto?, en suelos, en la porosidad del suelo, o sea, dependiendo, digamos, de esa bioaccesibilidad que ellos llaman acá a ese suelo poroso. Entonces, eso está muy relacionado. Entonces, digamos, todo esto es un poquito, no digamos complejo, porque no es que sea difícil, lo que quiero decir es que no es fácil, más bien no es fácil decir de pronto que si de pronto llega este contaminante al suelo, ¿cómo va a incidir? No, realmente hay que hacer un estudio dependiendo del tipo de suelo, microorganismos que tenga ahí, del tipo de pez que esté cerca, de los niveles de agua, ¿cierto? Todo eso hay que realmente analizarlo para uno entender qué puede suceder, si puede aumentar la peligrosidad de esa sustancia o puede disminuir, o qué hacer nosotros para poder corregir ese problema. Pero realmente hay varios factores ahí que están incluidos. Miren, entonces aquí, bueno, otro ejemplo también para yo mostrarle también cómo influye la movilidad versus también la polaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, este compuesto, estos son productos precisamente de los hidrocarburos poliaromáticos, y por eso los muestro acá. Se pueden introducir grupos R al anillo, pero esos grupos R pueden ser polares. Entonces aquí ya estamos dándole una polaridad, que es el OH, y eso va a ayudar entonces a la movilidad, ¿no? Y posiblemente la atraviesen los poros del suelo para poder llegar a otro lado. Eso es lo que me interesaba mostrarle en esta gráfica. Listo, entonces eso era todo lo que tenía para mostrarles hoy. Esas son las referencias que usé. Algunas están en el texto, durante las diapositivas, ahí están las referencias abajo, pero aquí las pueden ver. Entonces yo les voy a dejar, como dijo aquí la compañerita, si yo se las envío ahorita al correo, me quedaría pendiente porque no alcancé a hacerles el taller para que entonces revisemos esos conceptos que se vieron el día de hoy y ustedes puedan aprenderlos. Digamos como que esa sea la nota de esta presentación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, una preguntita. Sí, cuénteme. Sino que la clase pasada, yo pues me tocó abandonarla y yo veo que usted está hablando de unas exposiciones. Sí, señor. No tengo grupo. Daniel Camilo Ramírez, ¿quién la adopta? Profe, pues yo también, si quiere, yo me hago con Daniel. Hágale, Cristian. Ah, bueno. Pero entonces ahorita quédense un momentico y les doy el tema. Carlos, ¿usted tiene grupo?
Pero Daniel como que ya estaba en un grupo. Ah, sí. Ah, revisemos un momento. Profe, ¿usted anotó las personas que estaban en cada grupo? Sí, señora, ya revisamos. Ah, sí, ya los tenemos aquí, Daniel. ¿Daniel está acá? Sí, ahí está, pero ¿con quién? Aquí está el tema. Tómale un pantallazo. Profe, y yo, pues si no, yo me hago entonces solo. ¿Usted cómo se llama? Cristian Borrero. ¿Usted no está acá? No, es que ya todavía estoy con el trámite del crédito, profe. No, usted es microplástico para que es un artículo que les di. Cristian Borrero. Es un artículo que les di. Entonces, para que, por favor, a microplástico, para que lo haga, ahí está el coordinador del grupo, que es el señor John Einson Ramírez. Entonces, para que, por favor, se comunique con él. ¿De acuerdo? Yo ya les di la guía, ya les envié la guía, eso les iba a preguntar. ¿La guía de exposición? Sí, señor. Ah, bueno, yo ya les envié la guía. ¿Cómo? Pues los artículos, profe. ¿Y la guía no? Sí, profe, la guía también está. La guía también. Sí, profe, bueno, la guía. ahí está sí, es un poco lo que hice yo, es la idea, ¿no? Entonces, explicar los conceptos, revisar el artículo, pero entonces como son temas que que están considerados en el sílabus, entonces por eso es que la próxima semana ya empezamos con las normas. Como las normas son más fáciles y están en español, entonces explicar un poco, dar ejemplos, como yo estaba mostrando al principio. ¿De acuerdo? Y eso empezaríamos. Y ya dentro de 15 días, pues sería lo de microplásticos. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿sí que les quedó claro? ¿Alguna duda o algo? ¿O van a revisar el video? Profe, una pregunta.